yo sí que creo que es importantísimo que la propia sociedad tenga la capacidad de poder decidir cómo quiere que sean estos procesos, pues si no nos encontramos que ante la situación, ante la dimensión de crisis económica, pues te imponen el bipartidismo, te impone la modificación del artículo 135 de la Constitución sin ningún tipo de pregunta a la ciudadanía de, oye, ¿estáis dispuestos a que paguemos el agujero que han hecho las entidades bancarias antes o la propia deuda que hemos contraído de manera irregular también, que eso es otro tema para otro debate, y preguntar a la ciudadanía, ¿qué queréis que paguemos? ¿Rescatamos a las entidades bancarias o rescatamos a las personas que están en situación precaria? Y en vez de preguntarnos o de tener la posibilidad de decidir sobre eso, pues nos impusieron el 135. Ahora, ante la cuestión de un proceso como el catalán, en el que tendría que haber dejado la oportunidad a la ciudadanía de preguntarle, oye, ¿y tú qué modelo de Estado o de país quieres estructurar? Ahí es donde entraría el debate con Laura y con las otras compañeras y compañeros, pues yo sí que creo que fue importante pues el de que en Cataluña se pudiese tener una casilla en la que decía pues independencia del Estado español, pero claro, yo también defiendo claramente el derecho a decidir, pero yo también tampoco me sentí representado en esa papeleta de derecho o de lo que se quería decidir en Cataluña, porque yo pertenezco a un proyecto en el que me hubiese gustado que hubiese también una casilla de República Federal. Si te parece, Iñaki, esa pregunta la podemos abordar vale, pues, en la siguiente capítulo. Esto, ¿no? Porque está un poco en el guión. Sí. Y damos la palabra a Laura para que también responda a esa pregunta. El derecho a decidir, ¿por qué, Laura? Bueno, mila esker lehenik eta behin gure eskuri alako ekitaldi antolatzeagatik, hemen guztion artean honen inguruan eztabaidatzeko aukera emateagatik ere eta gonbidapena ere helarazteagatik. Eta, bueno, plazer bat da zuekin mahai inguru hau konpartitza eta zuei mila esker etortzeagatik. Y bueno, pues realmente yo ahora tengo el dilema, ¿no?, de si hablar en representación de Podemos o no, dada la particularidad en la que me encuentro ahora mismo, pero sí que puedo afirmar por qué entré yo en Podemos. Y Podemos, principalmente la esperanza que a mí personalmente me generó en su momento fue que abogaba por asaltar los cielos y romper el candado de la Constitución. Un candado que es territorial, económico, social, político y que conlleva que tengamos actualmente un marco constitucional y una Constitución que impide la democracia. Lo hemos visto con el proceso de Cataluña, pero lo vemos en el día a día con toda una serie de cuestiones como es cómo se garantizan los derechos fundamentales de todas las personas, cómo se garantiza la dignidad, las condiciones materiales para que se respete el principio de dignidad de las personas y el libre desarrollo de su personalidad. Y partiendo de esta idea, ¿no?, porque entendemos también el derecho a decidir desde una concepción muy amplia, no solo el derecho a decidir en lo meramente territorial, sino el derecho a decidir desde lo más íntimo y personal hasta la más altas esferas, hemos venido defendiendo siempre, o así creía yo que lo hacía Podemos, un derecho a decidir sin concesiones hasta sus últimas consecuencias y a todos los niveles y en todas las esferas de participación, ¿no? Un derecho que sea constantemente redefinible, que sea una voluntad permanente la que se esté configurando y que desde la autoorganización de base y por lo tanto un derecho a decidir radical y desde abajo permita construir y repensar qué modelo social, económico, político queremos para organizarnos y para representarnos. Y bueno, pues desde este punto de vista, como digo, creemos que el derecho a decidir no se tiene que circunscribir únicamente a lo que es el derecho a autodeterminación, sino a un derecho democrático amplio que tiene que ser algo inherente en una sociedad democrática, algo esencial para el desarrollo de la libertad personal, individual y colectiva y como pueblo, y sobre todo que parta de unas relaciones entre iguales y un derecho a relacionarse entre iguales, ya sea a nivel personal como a nivel de colectivo, de pueblos y de nacionalidades. Y esto tiene que ser una premisa que se acepte como punto de partida y por eso
Pues a mí lo que más me motivaba en su día era ese deseo de romper con ese candado constitucional, con una Constitución que ni garantiza la separación de poderes, ni garantiza el derecho de autodeterminación de los pueblos, pero tampoco garantizaría lo que es una consulta sobre qué jefatura o qué, de Estado queremos, qué modelo de Estado queremos, y que además pues, tampoco permite algo tan básico como cómo queremos configurar nuestra propia fiscalidad, nuestra economía y cómo distribuir nuestros recursos económicos y por lo tanto nuestras condiciones de vida básica, ¿no? Con el artículo 135 que decíamos, que nos condiciona y nos obliga a anteponer el pago de la deuda por encima de cualesquiera otras necesidades, incluso por encima de los derechos fundamentales que ese supuesto Estado tiene el deber de proteger y que no hace, y lo hemos visto con la crisis, pero que lo seguimos viendo, y ante esa realidad lo que hace es seguir perpetuando unas dinámicas que lo que hacen es constreñir la democracia. Y Cataluña lo que ha puesto en evidencia ha sido precisamente eso, se ha pretendido territorializar un conflicto, abordar únicamente de esa perspectiva territorial, identitaria, nacionalista, pero que va muchísimo más allá. Y creemos que, bueno, pues que en última instancia reivindicar el derecho a decidir, como digo, sin concesiones y hasta sus últimas consecuencias, tiene que ser algo que nos una a todos los demócratas, que en este sentido todas las personas, tras estos procesos de decisión en cada momento, vamos a ser más libres y sobre todo vamos a entrar en un estadio superior de libertad, por cuanto independientemente de cuál sea el resultado, habremos al menos sido partícipes de ese proceso y pues bueno, pues, respetado y aceptado que en una sociedad democrática el derecho a decirlo todo tiene que ser posible y tiene que ser una necesidad vital. Está claro que las cuatro se han posicionado, ¿no?, a favor de ese derecho a decidir, quizás en un lado más desde un criterio identitario, quizá en otros parámetros también, pero igual es el momento de ir a la letra pequeña, ¿no? Ese derecho a decidir, ¿cómo hay que ejercerlo? Se apuntaba Laura en su momento de cómo en su día se hablaba del derecho a la autodeterminación y cómo hoy en día en las consultas que se han ejercido hasta ahora, que se han llevado a cabo hasta ahora, el planteamiento de la pregunta en sí misma era diferente. Iñaki también abogaba, ¿no?, por esas formulaciones, cómo habría que hacerlas, en qué parámetros habría que hacerlas. En este momento, en el Gobierno vasco, en la ponencia de autogobierno, los partidos aquí de alguna manera representados han propuesto incluir el derecho a decidir en esa ponencia de cara a renovar el Estatuto de Gernika del 1979. Parece ser que los tres partidos, tanto PNV como EH Bildu como Podemos Ahal Dugu, están unidos, digamos, en esa intención de incluir ese derecho, pero como decía, a la hora de escribir esa letra pequeña quizá haya matices entre unos y otros, y quizá es el momento de ahondar en ese tema, ¿no? ¿Qué modelo de derecho a decidir queremos? ¿Qué propuestas habría que poner sobre la mesa? ¿Qué preguntas habría que ejercer? ¿Y qué líneas rojas entendéis que no se pueden cruzar o que hay que marcar? No sé quién comenzaría con el debate. Quizá... Pues yo mismo. Bueno, yo no soy académico, ni profesor, ni cosas de estas. A lo mejor mi esquema mental es un poco más sencillo. Esa matización que hace Laura, que a ella sí le corresponde porque ella a mí me es difícil de captar. Yo cuando hablo de derecho a decidir, no hablo de derecho a decidir si hoy tenía que venir aquí o no. Eso evidentemente que sí. Eso no. Es para mí, yo identifico absolutamente derecho a decidir en este contexto con derecho a decidir qué es lo que queremos hacer con nuestro país. Es prácticamente derecho de autodeterminación
en último caso. Aunque efectivamente Iñaki tiene razón, lo que pasa que yo creo que sea, por supuesto, hoy hay en juego aquí dos modelos. Está el modelo de unidad española, que por lo menos como navarros yo creo que lo venimos sufriendo durante 5 siglos, que para mí ha fracasado, pero bueno, es mi opinión. Y está el modelo de unidad vasca. Y para mí el derecho de decidir hoy se resume a elegir una u otra modelo de unidad, naturalmente respetando ambas partes. Es decir, exijo que se me respete mi derecho a decidir unidad vasca sí, y estoy dispuesto, por supuesto, a respetar a una mayoría que dijera unidad española sí. Eso que no quede, vamos, la menor duda. Entrando en ese terreno, habría que ver por qué uno elige otro modelo o no, pero no me parece que está dentro de esto. En cualquier caso, dices tú, ¿cómo habría que hacer las preguntas? Bien, esa ya es una metodología que yo tengo que reconocer que a mí se me escapa un poquito. Laura sabe mucho más de eso, y por eso a la hora de formular las preguntas las formulan, y la verdad es que es serio, es un tema serio, ¿qué pregunta haces o qué pregunta no haces? Puede ser una trampa, que es lo que se habla de un referéndum, ¿verdad? El referéndum es peligrosísimo porque normalmente lo gana quien lo propone, porque hace la pregunta que le da la gana. Eso es verdad. Entonces es muy importante qué preguntas se hacen o qué preguntas no se hacen. Y eso a mí, la verdad es que yo no haría más que una, pero bueno. ¿Cuál harías tú, José Antonio? Yo haría, hoy la que a mí me gustaría es eso. ¿Desea usted que Navarra forme parte de una confederación republicana de territorios vascos soberanos? ¿Lo tienes claro? No, lo tuvo claro Sabino Arana, el Malarau Sabino Arana, ¿no? Es el artículo 2 del Estatuto del Euskaldun Baxiokia. Así él concebía el Estado. Bueno, Confederación Republicana de Territorios, no provincias, territorios vascos soberanos. Esa sería la pregunta que yo haría. No sé, ¿los demás cómo lo veis? Yo podría, por alusión, pues sí que ha sido muy interesante la reflexión de José. Entonces, a mí sí que me ha llamado la atención porque se reproduce verbalmente, o ha reproducido muy fielmente verbalmente lo que ocurrió operativamente en el proceso catalán. Y lo que yo creo que tendríamos que trabajar aquí en Navarra, en Euskadi o en cualquier otro territorio que se quiera plantear este debate es el que hay más de dos vías. Porque cuando se identifica la vía del centralismo del Estado español y la vía del nacionalismo vasco, lo de construcción o la vía de construcción nacional vasca, yo, por ejemplo, y haciendo esa parte de autocrítica que nos toca, la parte de la izquierda, nuestros compañeros de Izquierda Unida y de Esquerra Unida y Alternativa en Cataluña, de que no hemos sabido encontrar el espacio dentro de esa confrontación tan identitaria, tan marcada. Porque parecía que las dos únicas opciones que había en Cataluña eran o centralismo español o vía unilateral catalana. Y hay otra vía que es la que proponemos nosotros, que es un Estado federal en el que cada federación pueda tener el derecho de autodeterminación y de decidir cómo quiera que sea esa relación con ese propio Estado a nivel federal. Entonces, nosotros siempre pensamos que la independencia o la construcción nacional vasca tendría que pasar antes por la Tercera República a nivel de Estado federal. Pues consideramos que esa sería nuestra vía y sobre todo porque el proyecto que defendemos nosotros sí que reconoce el derecho a decidir, pero esa postura de confrontación entre o ese modelo de confrontar un territorio contra otro, además con un discurso
muy marcado, el famoso España nos roba o los catalanes mirar qué malos son que se quieren ir,